Aún no sé cómo me llamo. Después de esa noche oscura, todas mis noches son pesadillas. El silencio no me deja dormir. Mi mente es mi enemigo, lo sabe todo sobre mí y lo utiliza en mi contra, como si jugáramos al ajedrez. Es una historia inolvidable que mamá no me deja contar, pero yo lo haré. Todo empezó en el maldito faro. Aún puedo escuchar los gritos de auxilio de una voz que se me hizo muy conocida en aquel laberinto donde surgen las sombras. No sabía qué hacer, era solo una niña pequeña y dudaba en poder aportar algo a aquella alma desesperada. De repente vi como algo se movía entre las paredes de aquel solitario edificio. Era una silueta familiar. Sentía que algo no encajaba. La voz y la silueta hacían arder mis pensamientos. Decidí seguir los gritos hasta llegar a un jardín de cadáveres, bañado de sangre, y donde sus flores eran cabezas cortadas de diferentes tamaños y colores. Pero entre ellas destacaban las de mi padre y mi hermano. No pude aguantar mis lágrimas. Era prisionero de mi propia mente. Pero fui interrumpida por un chillido que finalmente reconocí. Mi hermana pedía ayuda, pero yo no pude hacer nada porque la silueta me lo impidió. Ahora ya debo ir a dormir. Mi madre se ha despertado. Mañana ya os contaré el resto. ¿Qué te dije de hablar sola? Los vecinos te van a escuchar. ¿O es que quieres acabar como el resto de nuestra adorable familia?